Gracias, presidente. Señorías, a este proyecto de ley hemos presentado 12 enmiendas, 8 de modificación y 4 de adición. La enmienda 38, como ya se ha dicho, no fue admitida por el Gobierno. Paso a relatarles las más importantes. Enmienda 27. Se propone la modificación del primer epígrafe de la exposición de motivos del proyecto de ley. La vinculación del presente proyecto de ley a la Agenda 2030, los informes del IPCC o los acuerdos adoptados en el seno de otras instituciones internacionales no es un criterio válido para la definición de la política pesquera española. Por un lado, porque dichas agendas globalistas no tienen ningún plan realista que garantice la viabilidad de nuestro sector pesquero. Y, por otro lado, porque dichos documentos no obedecen a criterios democráticos, ya que se adoptan de espalda a los españoles. En este sentido, la elaboración de nuestra política pesquera debe basarse en el respeto de la capacidad de decisión de todos los españoles y en recuperar, fortalecer y asegurar la soberanía alimentaria de España como base de la prosperidad social y económica y la continuidad de la nación. Enmienda 29. Se propone la modificación del apartado 7, principio de precaución, del artículo 4 del proyecto de ley. El principio de precaución exige que en caso de amenaza para el medio natural o la salud y en una situación de incertidumbre científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño. No obstante, su aplicación tiene unos límites, tal y como ha establecido la Comisión Europea, cuyo objetivo es el de evitar el recurso injustificado y de forma arbitraria a dicho principio. Así, deben cumplirse unos objetivos generales, tales como proporcionalidad, no discriminación, coherencia, análisis de las ventajas y los inconvenientes que se derivan de la acción o de la falta de acción y estudio de la evolución científica. Por ello, se reputa necesario incluir una modulación del contenido del principio con el fin de preceptuar su aplicación abierta y transparente y su orientación a la generación de beneficios económicos, sociales y de empleo. Enmienda 30. Se propone la modificación de varios apartados del artículo 4 del proyecto de ley. Por un lado, la redacción del punto 2 es demasiado abierta y así no establece solo que el objetivo loable de que la información científica contribuya, aporte o coadyuve a tener una normativa más precisa, sino que permite que dicha información afecte directamente a la normativa española, cediendo nuestra soberanía. También se elimina el punto 9, que establecía la adaptación y mitigación del cambio climático. Se propone su supresión al considerar que, una vez más, el alarmismo climático está haciendo las veces de una nueva religión. Es irracional asumir como artículo de fe el paquete climático catastrofista en su totalidad. Por otro lado, uno de los principales problemas del sector pesquero español es la falta de un relevo generacional que asegure su viabilidad. De otra parte, el presente proyecto de ley debe velar por garantizar la igualdad de acceso a las posibilidades de pesca para todos los buques y embarcaciones, sin que quepan diferencias entre los españoles y, menos aún, las injusticias en el reparto que existe en la actualidad. Para satisfacer ambos propósitos, que deben guiar la acción regulatoria en la materia, se adicionan los apartados 10 y 11 en la enumeración de principios generales que debe seguir la regulación de la actividad pesquera. Enmienda 33. Se propone la modificación de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 36 del proyecto de ley. Las modificaciones contenidas en esta enmienda buscan ofrecer mayor seguridad jurídica tanto al sector pesquero en general como a los buques afectados por el cierre de pesquerías en particular. Por ello, se entiende necesario incluir una referencia al cumplimiento de la obligación de desembarque, pues lo dispuesto en el presente proyecto de ley sobre el cierre de pesquerías puede incurrir en posibles contradicciones con la normativa existente a este respecto. Además, resulta imprescindible que antes de su publicación en la página web del Ministerio competente sea notificado al sector afectado, asociaciones, empresas y buques, el cierre precautorio de una determinada pesquería con un plazo mínimo de 48 horas, ya que el plazo propuesto en el presente proyecto de ley de 24 horas es insuficiente para asegurar la correcta reacción del sector afectado. Enmienda 34. Se propone la adición de una nueva letra al apartado 1 del artículo 40 del proyecto de ley.
Uno de los principales problemas de España es la falta de relevo generacional en el sector primario y, en especial, en el sector pesquero. Una amenaza que es fundamental combatir para asegurar nuestra soberanía alimentaria. Por eso, se considera que el 5 o el 10% en algunos casos de las reservas de posibilidades de pesca que se detraigan del montante total con anterioridad a la aplicación de los criterios para su asignación deben destinarse, además de a las finalidades referidas en el texto de la iniciativa, al expuesto en la presente enmienda, apoyando así el principio general de la actividad pesquera, de promoción de la incorporación de los jóvenes a la actividad pesquera y de aseguramiento del relevo generacional. Enmienda 35. Se propone la adición de una nueva letra al apartado 1 del artículo 40 del proyecto de ley. Desde hace tiempo se viene constatando el diferente acceso a las cuotas pesqueras en función de la región a la que pertenezcan las embarcaciones y que no responde al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, siendo diferente la cuota asignada a un buque por el mero hecho de ser cántabro, vasco o andaluz. Así, es esencial que el porcentaje de las reservas de posibilidades de pesca que puede fijar el ministro del ramo mediante orden se emplee también para compensar los desequilibrios y que se asegure la igualdad de todos los españoles, apoyando al mismo tiempo el principio general de la regulación de la actividad pesquera, expresado al hilo del artículo 4 del proyecto de ley. Enmienda 36. Se propone la modificación del apartado segundo del artículo 41 del proyecto de ley. En primer lugar, esta disposición debe aplicarse únicamente a los SWAT, el procedimiento de intercambio de posibilidades de pesca entre los Estados miembros, que realiza el Ministerio con relación a las especies cuyas cuotas no han sido repartidas en España. Con respecto al resto de especies ya repartidas, tendrá que hacerse en función de los porcentajes de los que disponga cada uno y de sus aportaciones al intercambio. Por otro lado, se propone eliminar la mejora de la selectividad de las artes de pesca empleadas como criterio para la asignación de posibilidades de pesca, pues ello podría suponer un agravio comparativo con relación a determinadas artes y flotas. Y, por último, enmienda 37. Se propone la adición de una nueva disposición adicional, novena, al proyecto de ley. Desde hace años se viene produciendo una situación injusta en el sector pesquero español por el acceso a las posibilidades de pesca. Esta situación radica en el desigual reparto de las cuotas pesqueras para las embarcaciones y buques españoles en función de la región en la que se encuentren registrados. Así, para una misma especie y un mismo caladero, se producen situaciones distintas donde se beneficia a unos y se perjudica a otros, cuando las posibilidades de pesca no pertenecen a las regiones, sino a España en su conjunto. Por ejemplo, hasta el año 2013, la Interfederativa de Cofradías de Pescadores del Cantábrico Noroeste fijaba las cuotas de pesca en 500 kilos por tripulante y día para la flota artesanal y 1.000 para la de cerco. Sin embargo, la orden AAA 1307-2013 de 1 de julio, por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste, fijó un criterio de reparto de las cuotas entre las distintas regiones. Esta orden fue declarada nula por la Audiencia Nacional por sentencia contraria a derecho. Sentencia de la Sala del Contencioso Administrativo, sección 1, de 17 de febrero de 2015. Decisión que fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 4, de 6 de febrero de 2017. No obstante, dicha orden sentó un precedente en virtud del cual el criterio de reparto de las posibilidades de pesca es territorial, es decir, se hace por regiones. Ello ha generado una gran desigualdad entre los buques españoles en el acceso a las cuotas pesqueras en función de la región a la que pertenezca el barco. Lo que pretende es eliminarse por medio de esta enmienda. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Ministro, bienvenido. Señorías, esta ley pretende vincular el uso sostenible de la pesca con la Agenda 2030, en la cual no se contempla un plan de viabilidad para el sector pesquero en España. España es la primera potencia en Europa con 8.656 buques,
Sin embargo, en estos últimos 7 años hemos perdido 299 empresas a razón de 43 empresas por año y la sangría continúa debido a la postura de la Comisión y del comisario de Pesca, señor Sinquevicius, postura apoyada por países sin interés en la pesca, que exige, entre otras cosas, una nueva reducción del 7% en las capturas para los pescadores de la región del Mediterráneo, es decir, 150 días menos al año para poder pescar. Señorías, desde hace varios años el rumbo de la Comisión Europea en materia de pesca no busca el equilibrio necesario entre sostenibilidad ambiental y producción alimentaria, sino más bien se dirige hacia una sostenibilidad más activista, que no tiene en cuenta los perjuicios que puede acarrear. Así, últimamente, la Comisión Europea ha cerrado 87 áreas para la pesca de forma equivocada y sin tener en cuenta ni información científica actualizada ni las consecuencias económicas y sociales de esta medida. Señorías, en materia de pesca debe de existir un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la producción alimentaria. Una auténtica política nacional de pesca es incompatible con el sometimiento a una Agenda 2030, porque dicha agenda globalista no tiene un plan realista para nuestro sector pesquero y sus decisiones son tomadas de espaldas a los españoles y, muy especialmente, de espaldas al sector pesquero y nuestros pescadores. En Vox pensamos que la elaboración de nuestra política pesquera debe basarse en fortalecer y asegurar la soberanía alimentaria de España como base de su prosperidad social y económica. Señorías, al afrontar la Ley de Pesca, lo primero que debemos considerar es que los recursos pesqueros son recursos públicos y, por tanto, pertenecen a todos los españoles, sin distinción de regiones ni otra consideración parecida. Por tanto, su regulación y gestión debe responder a un interés nacional y a la igualdad de todos los españoles. Este proyecto de ley y su desarrollo deben responder a una estrategia y una política nacional de pesca en la que primen los intereses de España por encima de intereses partidistas, regionalistas o intereses de sectores empresariales concretos. Según los repartos históricos sobre capturas que se hicieron en 2014, solo en la campaña de la Sarda, mientras que un barco asturiano puede capturar únicamente 22 toneladas, un vasco puede alcanzar las 140 toneladas. ¿Por qué esa diferencia regional en la que se beneficia a unos y se perjudica a otros? La respuesta está en el sometimiento que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, tanto monta tanto, tienen a sus socios de gobierno, en este caso el Partido Nacionalista Vasco. Señorías, recordemos el artículo 128.1 de la Constitución. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Y el artículo 131.1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Señorías, todos los españoles son iguales, por lo que debemos partir de esa igualdad a la hora de considerar los derechos sobre los recursos pesqueros. Deben desaparecer los privilegios regionalistas. Por otro lado, el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, POEM, en el que se basará el futuro desarrollo en la costa española de parques eólicos marinos, no convence a los pescadores del Cantábrico, los cuales, agrupados en la plataforma Manifiesto de Burela, calificaron en noviembre de 2021 como un ataque intolerable al sector por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El Instituto Español de Oceanografía no tiene una cartografía marina de las zonas propuestas y tampoco existe información de la afectación a los stocks de caballa, sardina, cigala o bonito. Pese a ello, la directora general de Costa indicó la obligación de cumplir con los requisitos de la Comisión Europea. Asimismo, el Gobierno desconoce los impactos socioeconómicos que la reserva de espacios para la eólica marina puede tener en el sector pesquero que trabaja en dichas zonas. Un sector sostenible, como la pesca, y una riqueza biológica, como la del Cantábrico, solo entre Galicia y Asturias hay más de 300 caladeros, no puede ser objeto de sacrificio en beneficio de grandes multinacionales que ven en nuestros mares un territorio para especular con la energía. Pero no olvidemos que la flota del noroeste, según datos oficiales,
Cuenta con más de 4.300 unidades, más de 12.000 pescadores y más de 48.000 puestos indirectos que proporcionan alimento a la población, generan empleo y fijan población en las comunidades costeras del Cantábrico noroeste y que ahora se ven en peligro. Por otro lado, consideramos que debe ser de interés nacional un especial apoyo a dos sectores de población fundamentales. Por un lado, la pesca artesanal a los pequeños empresarios de la pesca y, por otro lado, a los jóvenes. Nos abstendremos en la votación. Muchas gracias.